Muchas gracias por salvarnos en el Evangelio. Tú nos llevó desde la oscuridad a la luz y muchas gracias por salvarnos. Hasta que regrese Dios, viviendo en la iglesia, recibiendo mucho amor, viviendo bajo tu gracia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de vivir una vida santa contigo. Y el resto de nuestra vida queremos vivir agradándote y repagando todo el beneficio que hemos recibido de ti. El día de hoy también. Muchas gracias por juntar a todos los hermanos quienes desean aprender tu palabra el día de hoy. Y a través de tu palabra en esta predicación, haznos saber y entender bien y que haznos aplicar también lo que aprendemos en nuestra vida cristiana. Sé unas personas quienes no tienen seguridad, la confianza de su salvación, ayúdales para que ellos también puedan aprender el misterio de tu evangelio. Y hay muchos otros hermanos en alrededor de la ciudad de Chicago quien llevan su vida cristiana. Hazlos imitar tu imagen para crecer en su fe. Hay unos hermanos quienes están sufriendo por causa de enfermedad física y otros problemas en sus vidas. Y la Biblia dice que no es tu propósito que quiere hacerlos sufrir. Solo ayúdanos a reflexionar nuestra vida y que solo confiemos solo en ti, pasando por este tipo de dificultades. Y te pedimos que estés con nosotros durante todo este tiempo. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos. Amén. Abriendo, vamos a buscar juntos San Mateo 5. San Mateo, capítulo 5, versículo 3. San Mateo, capítulo 5, versículo 3. San Mateo 5, 3. Dos veces juntos vamos a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por una semana, estando aquí juntos, hemos aprendido la palabra de Dios. Su palabra fue declarada. Y muchas gracias por estar aquí para cooperar y para ayudar. Y muchas gracias por orar también. Un pastor Boba de la iglesia en África dijo así: si entremos en el reino de Dios, si cuando entremos en el cielo, yo quiero ver a los hermanos africanos que haya ahí, más que otras personas. Yo también, que espero que
la mayoría de los quienes reciben la salvación entrando en el cielo, espero que sean los americanos de Estados Unidos también. Les pregunto una pregunta muy importante. Esto es una pregunta muy importante, que normalmente sí, es muy común pedir o preguntar a una persona diciendo, oh, ¿han recibido la salvación usted? Pero no les voy a preguntar así. ¿Por qué? No quiero tomar esta pregunta a la ligera. Sí, por supuesto. Mi pregunta que estoy a punto de preguntar a ustedes es casi igual. Les pregunto así, en esta manera. ¿Ustedes quieren andar y caminar juntos en el camino de sufrimiento en que Jesús anduvo? Está bien si yo no en este momento estoy caminando y andando, llevando mi vida cristiana, estando en ese camino de Jesús, pero quieren participar. Es mi pregunta. Al ver San Mateo, al ver el Nuevo Testamento, cuando murió Jesús en la cruz, también hubo dos ladrones que murieron al lado de Jesús. Pero en la historia humana no fue solo ellos, aquellos tres quienes murieron en la cruz. Antes del tiempo de Jesús, muchas otras personas murieron en la cruz. Un día Jesús andaba con sus discípulos y ah, viendo a las personas quienes están muriendo en la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos, cualquiera que quiere seguirme, necesita llevar su propia cruz. Por ahí los discípulos se sorprendieron mucho porque llevar su propia cruz no es algo muy fácil. Pero Jesús dijo que los quienes quieren seguirme necesitan llevar su propia cruz y después ah, van a poder seguirme. Entonces les pregunto otra vez, hermanos, ¿quieren caminar juntos en ese camino de Jesús, camino de sufrimiento, siguiendo a Jesús? Después de varios días de muy buen clima, con mucho calor y luz, si de repente se cambia una calima muy fría, sí podemos ser muy enojados, podemos estar muy enojados. Es como que si yo he trabajado por muchos años ganando mucho dinero, pero de repente un día la compañía ah, ah, me, des- me despide, que ah, yo perdí mi trabajo. Eso me va a hacer muy enojado también. Yo he vivido por 30 y 40 años ah, muy saludablemente, pero de repente me siento muy enfermo. Entonces, la gente, si pasa así, se enoja y se va a empezar a quejar a Dios. Pero como sabemos, el Dios de la Biblia sí vive y Él conoce todo de nosotros. Y también Él conoce el camino, el mejor camino para nosotros también.
A veces nos vamos a encontrar con unas personas a quienes es muy difícil entender. O sea, nos vamos a encontrar en una situación muy difícil. Pero hay solo una cosa, única cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. Vamos a recordar juntos. ¿Cuál fue el propósito de este seminario bíblico? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es ese alma, el espíritu que está en el centro, en mí. ¿Cuál es tres ah, aspectos del espíritu? O sea, deseo del espíritu es conocer a Dios y resolver el problema de nuestro pecado y recibir la vida eterna. Y todo esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿a quién? ¿A qué tipo de persona Dios quiere ayudar? ¿A qué tipo de persona Dios quiere perdonar de sus pecados? ¿A quién Dios quiere dar toda su gracia? Sí, vean. Vean la Biblia, porque aquí está la respuesta. San Mateo 5, versículo 3. Dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Quién son ellos? ¿Quién son ellos? ¿Quiénes son ellos? Esto es el tema de la predicación de hoy. Porque ellos, los pobres en el espíritu, solo ellos podrán recibir el reino de los cielos. Sé que San Mateo capítulo 5, 6 y 7 son los capítulos que contienen las enseñanzas muy buenas de Jesucristo. Vean a las personas a su lado y vean para checar si puedan responder bien. Hermano, hermana, ¿qué significado tiene la salvación? Busquen para la respuesta. Vean a otros si ellos pueden responder bien. ¿Es perdón de pecado? ¿Es perdón de pecado? Sí. Pero ¿cómo podría recibir ese perdón de pecado un pecador? Esto también es un punto o tema de la predicación de hoy. ¿Qué tipo de corazón debe contener y debe tener a los salvos? Si a los salvos dejan todas las cosas mundiales y solo piensan, oh, ¿cómo yo podría vivir el resto de mi vida cristiana? Pero ¿qué tipo de vida sería una vida muy feliz? ¿Pero dónde está la respuesta? Aquí está, en el capítulo 5 de San Mateo. Un secreto es ser pobres en el espíritu. Y necesitamos ser pobres en espíritu para recibir la salvación. Y para llevar bien nuestra vida cristiana, necesitamos siempre ser pobres en espíritu. Pero ¿qué significa esto, siendo pobre en espíritu? No, yo no puedo. O yo no puedo resolver mi problema de pecado. Porque yo no sé qué me va a pasar en 3 minutos en el futuro. Pero solo mi Dios. Solo mi Dios puede resolver mi problema de pecado. O ni mi Dios sabe qué pasará en 3 minutos. Aunque esté muy sano, aunque tengo poder de resolver otros problemas, pero yo no tengo poder de salvar a mí. Busquemos 5, versículo 1. San Mateo 5, versículo 1. Señor,
viendo la multitud, subió al monte, dice, y sentándose, él empezó a hablar qué es la bendición verdadera. La historia de esta escritura de Dios se empieza desde el monte y también va a terminar en el monte. La historia humana se empieza en el huerto de Edén. Dios una vez juzgó con agua a todo el mundo. Y solo 8 de familia de Moisés, de Noé, ellos empezaron la nueva historia humana después del diluvio de Noé. Y Moisés, él recibió la ley de Dios, mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Y Jesús también, él murió en el monte del Calvario, y él va a regresar en el fin de este mundo en el monte de Oliva. Entonces, todos los montes que sale en la Biblia es muy importante. En el monte Sinaí, en donde recibió Moisés la ley de Dios, y también hay monte del Calvario, en donde murió Jesús. Mucha gente, a ellos les gusta muy bien el monte del Calvario, pensando que, oh, sí, Jesús murió en este monte, en la cruz para nosotros. Pero para entender bien, entender correctamente el significado del monte del Calvario, necesitamos subir al monte de Sinaí, primeramente. En el monte Sinaí es donde recibió Moisés 10 mandamientos de Dios. Al ver esos 10 mandamientos, ese mandamiento nos hace caer en nuestro espíritu pensando, sabiendo que el mandamiento nos dice, no debe honrar, adorar a otros dioses. Y hasta hoy hemos vivido adorando a muchos ídolos en nuestra vida, ¿no? Y desde el primer mandamiento hasta el ah, 10º mandamiento, no podemos guardar nada de esos mandamientos. Pero aprendimos juntos que el propósito de todos los mandamientos no es para usarlo como una cuerda para llegar al cielo, sino es un espejo para reflexionarnos. El significado verdadero de los mandamientos es mostrarnos que somos pecadores ante Dios. Martín Lutero, él esforzó mucho para guardar todas las leyes de Dios. Con su esfuerzo, él intentó llegar a los cielos y así él vivía muy fervientemente. Pero en una parte de su corazón él siempre tenía esa vanidad, esa preocupación, sabiendo que yo no puedo resolver mi problema de pecado. Pero leyendo ese libro de Romanos, él llegó a entender la justicia de Dios. Martín Lutero encontró que para justificarse eso no se puede con los esfuerzos humanos. No se puede con poder humano. Jesús, tomando todo mi pecado, él murió en la cruz y él me dio su justicia, su estado justo.
Entonces, todo lo que necesito hacer es creer en esa obra que Jesús cumplió para nosotros. Sí, cuando nosotros creemos esa justicia, la obra de justicia también será dada a nosotros. Que mi pecado será transferido a Jesús y su justicia a mí. Así intercambiamos mi pecado con la justicia de Jesús. Entonces, aquel día en que donde Moisés recibió 10 mandamientos, ese día fue el día de temor para los pueblos de Israel. Y aquí podemos ver en el capítulo 5 de San Mateo, y un nube muy negro cubrió el monte Sinaí cuando Moisés recibió 10 mandamientos, que fue relámpago y un gran sonido también salió. Y en esa situación muy temible, uh, Dios dio sus mandamientos a Moisés y también temblaron todo el pueblo de Israel. Pero la situación que sale en capítulo 5 de San Mateo es muy diferente. Pero no podemos saber qué tipo de tono o con qué tipo de tono Jesús habló, pero podemos pensar cómo hablaba Jesús en el monte aquí, en capítulo 5 de San Mateo. Vamos a imaginarnos esa escena en donde Jesús nos empieza a hablar de las bendiciones. Su voz hubiera sido una voz muy suave, ¿no? Diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y en lugar de los pecadores, Él murió. Y Él vino a este mundo para tomar todas mis debilidades. Y muchas personas consideran a Jesús como un maestro muy bueno. Pero no debemos considerar a Jesús como un maestro bueno nada más. Necesitamos encontrarse con Jesús como nuestro Salvador, primeramente. Necesitamos ser la criatura nueva para empezar a seguir a Jesús. Jesús no quiere cambiar a nosotros como a los cerdos. Jesús quiere que nosotros seamos ovejas suyos, una criatura nueva. Pero uno puede pensar, ¿cómo sería posible esto? Pero vean aquí en la pantalla, en San Juan capítulo 3, versículo 5, aquí dice que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros recibimos el perdón de pecado por la fe, entonces necesitamos escuchar, inclinar nuestros oídos muy bien a la palabra de Dios para entender y recibir ese perdón de pecado. En Costco yo compré, yo
compré algunas cosas y estuve a punto de salir. El trabajador allá me paró. ¿Jamás le pasó a ustedes esto? Sí, yo pagué el dinero para las cosas que yo compré, pero una persona de Costco me dijo, oh, yo no creo que ya pagaste tú. Ah, y él empezó a checar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Solo necesito mostrar el recibo, ¿no? Significa que mi salvación, si sea que yo recibí mi salvación o no, no debemos checarlo conforme a nuestras emociones. Necesitamos checar nuestra salvación por medio de la Biblia, porque la Biblia nos dice que Jesús tomó todos mis pecados y murió en la cruz y nos perdonó de todos nuestros pecados. Vamos a buscar juntos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1:23 de Primera de Pedro. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hecho de que nosotros somos salvos siendo renacidos, y esto es por la palabra, así dice. Si uno quiere resumir toda la palabra de Dios con tres palabras, es creación, es caiga y es generación, degeneración y regeneración. Es creación y caiga, caigo, una caída y también recuperación. Hemos aprendido que nosotros nacimos como pecadores en este mundo. Y nuestro estado, después de nuestro nacimiento, no fue aceptable ante Dios. Y necesitamos recibir la salvación y renacer con la agua y palabra de Dios para entrar en el cielo. Y Dios quiere dar a todos nosotros el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo ¿no? entra en nosotros cuando llegamos a entender que nuestros pecados fueron perdonados ya por Jesús. Entonces, la enseñanza que uno debe tomar de este capítulo de San Mateo, capítulo 5 de San Mateo, es cómo puede uno ser santo. ¿Cómo uno puede tener ese corazón de compasión como Jesús? ¿Cómo uno puede ser muy manso como Jesús? ¿Cómo uno puede limpiar su corazón? ¿Cómo uno puede llegar a reconciliación con sus enemigos? ¿Cómo uno puede servir y obrar por Dios, para Dios, con mucho gozo? ¿Cómo uno puede empezar esa carrera de vida cristiana? Es solo posible después de recibir la salvación, después de recibir ese amor de Dios. Por mucho tiempo nosotros hemos sido engañados, porque mucha gente nos dijo,
oh, está bien, si uno puede seguir viviendo su vida cristiana, es que solo le falta un poco de fe. Si crezca un poquito más, sí podrá obedecer a la palabra de Dios así. Sí es posible, solo esfuérzate un poquito más. Pero las personas quienes se esfuerzan a acercarse mucho a Dios van a llegar a conocer que, oh, de verdad, no es posible. No es posible llegar a Dios con mi propio esfuerzo y poder. Solo las personas quienes se esforzaron, quienes intentaron ser santo, llegan a saber. Mientras más nos esforzamos a vivir santamente, más vamos a llegar a conocer, a darse cuenta de que eso no es posible. Ah, los quienes una vez al menos en su vida pensaron de su vida y su fin, el fin de su vida y su muerte, van a llegar a conocer de ese juicio que llegará en el fin de nuestra vida. Entonces, uno llegará a pensar, oh, ¿cómo puedo yo hacer esto? Yo no puedo resolver esto. Entonces, cuando mientras más nos encontramos con muchos obstáculos, vamos a llegar a humillarnos poco a poco a Dios para humillar a nosotros. Él preparó muchos obstáculos en nuestra vida para nosotros, para que sepamos que esta vida no es todo. Entonces, cuando llegamos a encontrarnos con este tipo de obstáculos, vamos a llegar a orar a Dios, por favor ayúdame, como esa oración de publicano. Vamos a llegar a orar a Dios diciendo, Dios, eso no puede con mi poder, ayúdame. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La puerta del cielo no se abre con, sin esa pobreza de espíritu. Uno no puede entrar en el cielo tomando un compromiso y en su corazón. Para entrar en el cielo, la primera cosa que debe pasar es realizar que yo no puedo hacer nada con mi poder. Yo digo, yo no puedo hacer nada. Entonces, si digo así, Jesús me dirá, oh, sí, yo puedo hacerlo para ti. Pero yo digo también, oh, Dios no puede hacer nada yo. Y nos dirá Jesús, oh, bienaventurados. Ah, porque yo dije, los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero tristemente, para mucha gente, toma mucho tiempo hasta que llegue a conocer que ellos no pueden hacer nada. Pero en este mundo, la gente dice que bienaventurados los ricos, bienaventurados los quienes están en una posición muy alta. Pero la fama y riqueza de este mundo durará para siempre. Acostándose en la cama, después de después de saber y descubrir que solo me queda 3 meses más de mi vida, que yo voy a morir en 3 meses,
¿quién dirá, tráigame las famas y las cosas que yo cumplí, que yo gané en mi vida? Ah, en el fin de nuestra vida, todas esas cosas mundiales no nos llevará ni un gozo. Pero hoy estamos aprendiendo quiénes son los bienaventurados. Son los pobres en el espíritu, quienes ya recibieron ese reino de los cielos. No es que necesitamos morir primeramente para encontrar si uno podrá entrar en el cielo o no. Um, Nosotros necesitamos recibir la salvación y tener esa confianza de nuestra salvación mientras vivimos en este mundo. Después de recibir ese perdón de pecado, los quienes ya recibieron, ya tienen ese corazón que sabe que ellos recibieron la salvación, que podrán entrar en el cielo, ellos son bienaventurados. El pueblo de Israel eran esclavos en Egipto y Moisés los sacó del país de Egipto. Pero Moisés ya supo cuál cosas agradan a Dios o no. Que él ya supo cuál cosas son las cosas eternas y cuál cosas no son las cosas eternas. Y al ver, viendo la vida de Moisés, necesitamos aprender esa sabiduría. Busquemos Hebreo capítulo 11. Capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El perdón de pecado, el cielo es donde uno entra con la fe. Moisés era la persona de fe, porque él tenía fe, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y así él rechazó todas las mayores riquezas de Egipto. Qué bueno sería ser hijo de la hija de Faraón. Pero Moisés pensó, oh no, esto es muy temporal también. ¿Qué tipo de beneficios y las buenas cosas él podía disfrutar siendo el hijo de la princesa? Y también hubo muchas riquezas en la palacia de Egipto. En el palacio de Egipto, pero él consideró el dolor, el sufrimiento que él sufrió con el pueblo de Dios más valioso. Los pobres saben muy bien que la vida en este mundo es muy temporal, que
pasará con el paso del tiempo un día. Y así que ellos no tienen esa riqueza y éxito de este mundo como su propósito de vida. Los pobres en espíritu anhelan las cosas eternas, las cosas perfectas. Y los pobres en espíritu y también en su cuerpo, carnalmente, físicamente, ellos también son bienaventurados. Sí hay unas personas quienes son muy ricos en su corazón, pero Dios humillará a ellos un día en su vida, porque esta vida es solo un proceso de preparación para entrar en el cielo. ¿Quiénes son ricos espiritualmente? Los muy ricos, los quienes no saben del hecho ah, de que habrá un juicio en el fin de nuestra vida. Nosotros hemos trabajado por mucho tiempo en nuestra vida y también nosotros sufrimos por causa de enfermedad. Y unas personas están a punto de morir en su vida ahora. Pero busquemos Lamentaciones, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones 3:33. Dice que porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, Dios. Esto es el corazón de Dios. Si uno piensa, oh, ¿por qué tengo mucho sufrimiento en mi vida? Pero la Biblia dice que esto no es pasando voluntariamente porque Dios quiere que pase esto. Él no entristece voluntariamente, sino que a través de esta tristeza y sufrimientos nos está diciendo que no debe poner su corazón en este mundo, que no hay la felicidad verdadera en este mundo. Vean en la pantalla. Isaías capítulo 38, versículo 17 dice que he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Si, si no hubiera tenido ni una enfermedad ni un problema en mi vida, jamás yo pensaría en Dios y también en las cosas espirituales. Nuestro Dios es muy bueno y Él nos quiere dar las cosas eternas, pero la gente solo vive en su vida viendo a la tierra, andando viendo al suelo. Y así, y por eso Dios siempre pone un obstáculo llamado dificultad en nuestra vida. Y su corazón verdadero es que Él nos quiere dar la paz. La paz, la mayor paz que una persona quien está en el cárcel puede recibir es ser libre del cárcel, ¿sí?
a los pecadores quienes están encarcelados de su pecado, la mayor paz que él puede recibir es recibir la salvación y perdón de su pecado. Dice aquí que porque echaste, no, dice que a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y también dice que porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ah, esto es la salvación. Eh, ah, s- a las personas que reconocen la benignidad de la vida, a ellos Dios enriquece y los anhela a encontrar esa verdad. Los que claman con sinceridad por la ayuda de Dios y la gracia para su alma. Y cuando las personas se renuncian al deseo de hallar felicidad en las cosas del mundo, ellos podrán recibir la salvación. Y a este tipo de persona Dios dará su bendición. Y al ver los mandamientos de Dios, podemos llegar a translation. I need a translation. Translation volume. My translation. I want to listen to English more. Can you para los pecadores, ah, ellos necesitan siempre mirar a la cruz. Si ellos solo vean a sí mismos, ellos van a caer en su vida cristiana. Pero pero ¿por qué Jesús murió en la cruz quien no supo nada de pecado? Es porque mi pecado lanzó y dolió a Jesús. Mi pecado mató a Jesús. Cuando llegamos a creer en esta verdad, Dios nos dará la paz verdadera. Vamos a pensar, tomando ese tiempo, si ustedes han recibido ese amor de Dios, verdaderamente está en sus corazones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí a Jesús. Veamos juntos Salmos 22, versículo 14. Salmos 22, versículo 14. Versículo 14 de capítulo 22 de Salmos. Este capítulo 22 habla de
cómo Jesús va a morir, y esto fue escrito hace 1000 años antes. Y fue profetizado cómo iba a morir Jesús después de venir en este mundo. Pero, ¿por quién? ¿En lugar de quién? ¿Para quién? Para mí. Vean aquí qué tipo de sufrimiento Jesús necesitó pasar. Vean aquí que he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como dice aquí, porque Jesús fue crucificado y ah, era en la cruz por 6 horas hasta su muerte. Este versículo describe muy bien qué tipo de sufrimiento él tuvo. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Sin, ¿Por qué no hay perdón de pecados sin derramamiento de la sangre? Él tuvo que derramar toda su sangre en la cruz. Y dice aquí que mi lengua se pegó a mi paladar. Él tuvo mucho sed. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y estos perros se refieren a los judíos an- quienes habían rodeado a Jesús. Y aquí dice que me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y esto también fue cumplido. ah, ah, los, ah, los clavos grandes fueron clavados en las manos y pies de Jesús. 18 repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús está muriendo en la cruz para nosotros, pero ¿qué habían estado haciendo estos soldados romanos? ¿Qué están haciendo aquí? Ellos están pensando en cómo ellos van a vivir en su vida. Repartiendo entre ellos los vestidos de Jesús, ellos están pensando cómo van a sobrevivir en su vida. Pero hay que pensar ah, que por quién Jesús murió derramando toda su sangre en la cruz. ¿Por qué Jesús, quien no supo ni uno de pecado, por qué él tuvo que morir sufriendo mucho así en la cruz? Es porque él murió por nuestros pecados. Es mis pecados que mató a Jesús. Para quitar todos mis pecados una vez para siempre. Él tuvo que morir en la cruz. No había ni otra opción.
Y cuando nosotros llegamos a entender y realizar cuántos sufrimientos Jesús tuvo que pasar y tener para salvar a nosotros, vamos a poder llegar, vamos a entender ese amor de Jesús. En San Mateo capítulo 5, ah, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. En el monte Sinaí, Jesús dijo, y Jesús enseñó, Él quiso que nosotros sepamos cómo uno recibe la salvación, el secreto de recibir la salvación. Y subiendo en el monte de Calvario, cuando llegamos a realizar que la razón de por qué Jesús murió en la cruz, vamos a llegar a entender esta salvación. Es un asunto muy importante hacia nosotros, hijos de Dios, ¿o no? Solo les pido a todos ustedes que permanezcan en la iglesia, siguiendo, aprendiendo la palabra de Dios. Hasta que tengan ustedes esa confianza de su salvación, no debe salir de la iglesia. Solo les pido que permanezcan en la iglesia, por favor, porque esta palabra de Dios es lo que salva a sus espíritus. Esta palabra es lo que hace a sus espíritus crecer. Y solo les pido que siempre escriban esta palabra de Dios en su corazón, siempre. Y también yo no puedo visitar cada uno de los hogares suyos y en sus trabajos también. Yo no puedo ir allá, ¿sí? En su hogar, en su trabajo, ustedes son misioneros de la palabra de Dios. Cualquiera que tiene a Cristo en su corazón, todos ellos son misioneros. Y cualquiera que no tiene ese Espíritu Santo de Dios en ellos, ellos son un campo de evangelismo para los cristianos salvos. Veamos juntos a Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Les voy a leer unos versículos aquí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuestro Señor, después de cumplir nuestra salvación, Él ascendió. Antes de ser crucificado, Él tomó decisión de dos ceremonias que
nosotros necesitamos guardar. El primero es que después de recibir la salvación, para declarar al mundo y a las personas en nuestro alrededor, hay que bautizarse. Y el otro, ceremonia, es la ceremonia de Santa Cena, como nosotros leímos apenas. Y pensando y sabiendo que fue lanzado su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y esta ceremonia de Santa Cena es pensar en el sufrimiento que Jesús pasó y dar gracia a Jesús. Toda su sangre fue derramado en la cruz para nosotros, para mí. Y el resto de mi vida yo quiero vivir repagando el beneficio que recibí de ti. Entonces ayúdame. Si tengo todavía esta debilidad que yo no puedo vivir aceptablemente ante ti, Señor. Y aunque yo no puedo resolver y cambiar muy rápidamente mi vida cristiana, pero yo quiero recuperar esta relación que tengo contigo. Versículo 26. 26. Así que todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Capítulo 10, versículo 16, veamos aquí. Capítulo 10, versículo 16 del mismo libro. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Participando en esta ceremonia de la Santa Cena hay tres cosas que necesitamos pensar y recordar. Que en toda nuestra vida cristiana, sí nosotros hemos vivido según nuestro propio pensamiento. Necesitamos tomar una decisión, una determinación en nuestro corazón, diciendo, Dios, desde ahora quiero vivir solo para ti, sirviéndote como mi amo. Así que nuestro Señor Jesús es nuestro amo, nuestro dueño. Sí, eso. Muchas gracias por salvarnos. Muchas gracias, Jesús. Sí, eso es correcto, pero también Jesús no es solo Jesús quien nos salvó. Jesús es nuestro Señor, a quien necesitamos servir como nuestro amo y dueño. Así llamamos Señor Jesucristo. Entonces, asistiendo en esta ceremonia, hay que pensar y orar a Dios que Dios, quiero de verdad servir a ti como mi amo. Y también aquí, como dice aquí, esto es un solo pan.
hay solo un solo pan, uno solo pan. Y para ser uno solo pan, la harina necesita ser como un polvo, debe ser muy rota, pero solo la harina ah, en sí no puede ser como un pan. Entonces necesitamos unas aguas y algo líquido para juntar la harina y eso es como el Espíritu Santo. En lugar de hacer a otros hermanos caer en su vida cristiana y bajándolos, necesitamos ayudar a ellos para que ellos puedan subir en su vida cristiana. Primera cosa es vivir centrado en el Señor Jesucristo y el segundo es vivir centrada en la iglesia. Porque está escrito aquí todo el plan de la iglesia, el plan de todo el mes aquí, en la noticia eclesiástica, en anuncios eclesiásticos, que va a haber retiro de invierno, o va a haber otra comunión de otro grupo, va a haber el evangelismo por la calle, o sí va a haber comunión del grupo de jóvenes. Es para que nosotros sepamos el plan de la iglesia, para que vivamos centrados en la iglesia. Y la última cosa es, el resto de mi vida yo quiero vivir predicando el mensaje de Jesús, especialmente a mis familiares amados, a mis padres, a quien amo mucho. Necesito compartir ese mensaje de amor de Jesús. Versículo 26. Capítulo 11, versículo 26, dice que es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Una vida centrada en el Señor Jesús, una vida centrada en la iglesia. Y también una vida centrada en el Evangelio, pensando, quiero predicar este Evangelio hasta el fin. Y vamos a empezar la ceremonia de la Santa Cena con los hermanos, a quien podrían ayudar. En la oración, el pastor de la iglesia de Chicago, Pastor Wu, va a orar junto. Y esta ceremonia de Santa Cena, los pastores de África también nos asistirá y nos ayudará. Y vamos a orar juntos para empezar. Dios, nuestro Dios, lleno de amor, muchas gracias por salvarnos con el Evangelio. Para salvarnos, tu cuerpo fue roto y tú sufriste mucho para salvarnos. Y tomando ese tiempo, queremos pensar en ese sufrimiento tuyo que tuviste que pasar. Haznos recordar qué tipo de cuán gran amor y gracia nosotros hemos recibido. Que el resto de nuestra vida no queremos vivir siguiendo las cosas mundiales, las cosas vanas de este mundo.
y haznos recordar y vivir sirviéndote, pensando en la preciosa sangre derramada en la cruz. Y también haznos a servir en la iglesia, la cual es tu cuerpo, hasta que regresa, hasta que vengas tú. Haznos a los cristianos salvos fuertes, quienes viven fuertemente predicando este evangelio. Y cada pieza de pan que tomamos durante esta ceremonia y cada copa de vino que tomamos, haznos recordar la gracia tuya y ser fortalecido en nuestra vida cristiana. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama, quien murió en la cruz para salvarnos. Amén.